Ya. Entonces vamos a comenzar entonces a animar nuestro personaje con la herramienta de hueso. Para eso, para animar el personaje con la herramienta hueso, nosotros debemos tener en consideración, primero que todo, que nuestro personaje debe ser un vector, como nosotros lo estamos viendo acá. ¿Ya? Y segundo, de que cada una de las partes que nosotros vamos a articular debe ser un trazado individual, un vector individual. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, si yo pincho aquí en la manito y la muevo hacia el lado, veo que ese es un vector independiente de lo que puede pasar en el brazo. ¿Ok? Ahora bien, es prácticamente indispensable que nosotros consideremos para una correcta articulación de los movimientos el que, por ejemplo, este mismo vector que nosotros estamos viendo acá tenga, ¿verdad?, un espacio que nos permita a nosotros luego mover sin que se vea un espacio en blanco. ¿Ok? Entonces estamos haciendo como algo parecido a lo que sería la muñeca que no estaba considerado en el vector. Ahora simplemente eso lo organizamos y lo enviamos hacia atrás para que quede oculto. Entonces se supone que luego con la herramienta hueso nosotros al mover esto, ¿verdad?, esa zona que dibujamos ahí y demás va a permitirnos que no se vea separado del brazo. Entonces la primera acción que nosotros debemos hacer es convertir este elemento que es un trazado en un símbolo. Por ahí creo que en el video tutorial estaba hecho con clip de película. La única consideración es que debe ser un símbolo. No puede ser botón por razones obvias, ¿ya? Pero siempre y cuando sea un símbolo está bien. A eso me refiero que puede ser un clip de película como puede ser un gráfico. ¿Ok? Vamos a hacerlo ahora con símbolos gráficos. Entonces, hacemos clic derecho sobre el elemento. Voy a abrir la puerta para que no se congele el que se va afuera. Vamos a hacer clic derecho sobre el elemento y vamos a ir entonces hacia nuestro menú convertir en símbolo. Entonces, cliqueamos ahí, nos va a aparecer eso, que si queremos nosotros le ponemos nombre, si no da lo mismo. Y fíjense ustedes de que, según lo que yo estoy haciendo, es un símbolo de tipo gráfico. Con eso listo, simplemente pinchamos en aceptar. Y aquí viene parte de lo que ustedes deben considerar. Fíjense ustedes que este puntito que aparece al medio es lo que nosotros podemos indicar como el centro de rotación de este elemento. Ese puntito. Entonces, para lograr una buena coordinación de la articulación, lo que nosotros vamos a hacer es mover ese centro de rotación hacia donde debería articularse o rotar la muñeca, que sería por acá. ¿Cómo hacemos ese proceso? Pues si yo pincho ahí y muevo, la verdad es que estoy moviendo la figura completa. Ese centro de rotación se puede mover solo si yo pincho o selecciono la herramienta de transformación libre y luego, fíjense ustedes de que me voy a acercar, voy a pinchar en ese puntito blanco, fíjense como el cursor, ¿verdad?, ya deja de tener esas otras flechitas abajo y pasa a tener un círculo y luego pincho ahí y desplazo entonces hacia donde tiene que quedar el centro de rotación de la muñeca y suelto. ¿Okay? Eso me va a permitir a mí de que cuando yo gire con la herramienta hueso, ahora no estoy utilizando la herramienta hueso, solo la herramienta transformación libre, que cuando yo gire, ese elemento gire según ese centro de rotación. ¿Ok? Ya. Este elemento, si es que yo tengo, ¿verdad?, un trazado completo como lo es esta figura, como lo es el tronco con los brazos, yo lo puedo tomar y desplazar hacia un ladito, ¿ya?, para dejarme el área libre y así poder hacer lo siguiente. Con la herramienta de selección yo voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer un arrastre, ¿verdad? Perdón. Esto primero, llevo
separarlo. ¿Qué fue lo que hice yo recién? Hice una acción que en Animate se llama separar, que es como volver al trazado más original posible, presionando la combinación de teclas comando B larga. Yo selecciono un trazado y lo puedo separar. ¿Qué me va a permitir hacer eso? Me va a permitir de que yo pueda hacer una selección por arrastre y pueda tomar este elemento y separarlo. ¿Ok? Ahora, si ustedes han dibujado o descargan un vector que ya esté, ¿verdad?, con estos elementos separados, esta parte no es necesaria. Yo solamente lo estoy explicando porque en el ejemplo sí me va a servir. Entonces, voy a tomar este elemento y lo voy a separar. Automáticamente lo que yo voy a hacer es dibujar este exceso, por decirlo de alguna manera, que debe tener el brazo en ese punto. Voy a enderezarlo un poco. ¿Ok? Y ya me quedó listo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es repetir el mismo procedimiento con la parte del brazo hasta el hombro. Antes de eso, obviamente voy a pinchar en este elemento, clic derecho, convertir en símbolo de tipo gráfico, pincho en aceptar, luego herramienta de transformación libre, voy hasta el centro de rotación y lo muevo hacia el codo, que es donde debería rotar. ¿Ok? Como se dice en cocina, voy a reservar esto un ratito y vamos a continuar. Última parte de esta demostración, voy a seleccionar entonces el brazo hasta el hombro, lo voy a separar del cuerpo, voy a crear, ¿verdad?, esta curva para poder entonces enganchar bien la rotación. Acá voy a hacer exactamente lo mismo, voy a crear ahí la curva y luego clic derecho, convertir en símbolo de tipo gráfico, aceptar, y este elemento ¿dónde tiene que moverse o rotar? Acá en el hombro, y muevo el punto. Entonces yo ya puedo comprobar de que si con la herramienta de transformación libre hago girar cada uno de estos elementos, ¿ya?, van a girar según el centro de rotación que yo ya definí. ¿Ok? Ya. Entonces, lo que voy a hacer yo ahora es volver a reacomodar estos elementos, ¿verdad?, donde deberían estar, para que entonces lo que vamos a hacer tenga sentido. Deberían estar más o menos ahí. Muy bien, lo que vamos a hacer a continuación entonces es comenzar a aplicar la herramienta de huesos. Vamos a elegir la herramienta hueso, que está ahí, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un clic en ese centro de rotación y vamos a empezar a fabricar el hueso. Fíjense que, déjenme ver si me resulta. Fíjense que mientras yo voy arrastrando, aparece un signo así como que no se pudiera hacer algo, porque estoy dentro del mismo símbolo. Todavía no toco el símbolo que sigue, que justo está ahí, y ahí sí me permite armar el hueso. ¿Ok? Entonces voy a soltar ahí y ya armé la primera articulación. Y luego voy a partir desde ese mismo punto hacia la muñeca, que está acá. Fíjense, cuando entre, ahí sí. Y suelto. ¿Ok? Ya. Voy a pinchar ahí, voy a organizar, enviar hacia atrás y ahí está listo. Y luego, simplemente yo pincho en la mano y al mover, entonces voy a empezar a mover de forma articulada. ¿Ok? Es bastante simple. Ahora bien,
¿Cómo yo hago esta animación en la línea de tiempo? Simplemente marco la cantidad de fotogramas que me voy a demorar en hacer la animación. Si ustedes se fijan acá, hay una capa que se llama esqueleto. Entonces, esa capa se creó sola. Al momento de yo construir el primer hueso, esa capa se crea automáticamente. Entonces, voy a marcar la cantidad de fotogramas necesarios para ejecutar la animación. Antes de eso, fíjense en lo siguiente. Vamos a abrir la paleta de propiedades. ¿Ok? En la paleta de propiedades vamos a hacer otra parte del proceso que nos puede ayudar bastante. Fíjense bien. Voy a pinchar en esa articulación, la articulación del hombro, una sola vez. ¿Ya? Porque si yo cliqueo ahora que aparece ese como pincho ahí, lo que voy a hacer es fijar la articulación en ese lugar y no la voy a poder mover. Ojo, ¿ya? Entonces, simplemente voy a pinchar para seleccionar la articulación. Ahí. Esa línea tiene que quedar en color verde. ¿Ven? Seleccionamos ahí, pincho la articulación, esa línea se convierte en color verde y listo. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a ir acá donde dice unión y rotación. Está habilitada la rotación, no está restringida. Pero yo sí quiero restringir cuánto puede rotar esa articulación. Por lo tanto, justamente en este primer apartado, unión-rotación, voy a pinchar ahí en restringir. ¿Ok? Y me aparece automáticamente que el desplazamiento hacia la izquierda está restringido en menos 45 grados y el desplazamiento hacia la derecha está restringido en 45 grados. ¿Qué significa eso? Fíjense bien a continuación. Eso que yo acabo de hacer está afectando a la articulación del hombro. Si ustedes se dan cuenta, en este espacio tengo como una ligera curva, ¿ya? Como, no me acuerdo, se llamaban así los transportadores que usaban en el colegio uno para... Sí. Ya, ok. Eso me está dando entonces el margen perfecto de rotación, es decir, esta línea verde no va a poder cruzar más allá de ese límite hacia arriba y de ese límite hacia abajo. ¿Ok? Entonces, cuando yo mueva, ¿verdad? Este brazo, fíjense de que va a llegar hasta ahí. Sigo estirando hacia arriba y no avanza más. Fíjense, hasta ahí. ¿Ya? Lo mismo va a pasar que si yo muevo acá, voy a poder llegar solo hasta esa parte. ¿Ok? Entonces, mira cómo se hace. Este gallo sufre. Ya. Ahora, va a depender de la posición en que esté el hueso, el número que va a generar acá. Como si ustedes se dan cuenta, yo estoy casi pegado a la parte, al desplazamiento hacia la izquierda, simplemente me quedan solo menos como 2 grados que avanzar. En cambio, hacia la derecha me quedan 88 grados en los que yo puedo avanzar. Quiero restringir el desplazamiento hacia la derecha, le voy a poner aquí, por ejemplo, 60, y fíjense ustedes cómo automáticamente la posición del límite de rotación cambió. Antes estaba como por acá, ahora se mudó hacia esa otra parte. Y eso va a significar entonces que cuando yo pinche esto y baje, ¿verdad? Llegó hasta ahí. Ya no sigo avanzando. Entonces, así yo puedo definir límites de rotación para los distintos elementos. Lo mismo puedo hacer entonces con el codo. ¿Ok? Voy a pinchar acá. Voy a pinchar ahí. Si ustedes se dan cuenta, vamos a ampliar. Todo ese círculo verde me está indicando de que yo puedo rotarlo, ¿verdad? En 360 grados. Y la verdad es que eso distaría bastante de un movimiento natural. Entonces voy a habilitar en esta parte la restricción de rotación. Automáticamente me arroja, ¿verdad?, esa cantidad de grados,
45, menos 45 hacia la izquierda, 45 hacia la derecha. Entonces puedo ver yo qué efecto va a producir eso. Aparentemente es el efecto deseado. Podría yo aumentar a lo mejor el grado de rotación hacia la derecha, 70, y ahí obtener, ¿verdad?, un poquito más de libertad de movimiento. Y de esa manera, entonces yo voy a construir toda la articulación del personaje para poder moverlo. Y se dan cuenta ustedes entonces de que no tengo, si está bien construida la articulación del personaje, no voy a tener problema en hacerlo calzar con los distintos, con las distintas poses que yo deba entonces asignarle a este objeto. Ahora bien, ¿cómo nosotros ejecutamos el movimiento? Fíjense bien, es lo siguiente. Voy a marcar un fotograma clave en el fotograma número 60. ¿Ok? Presiono F6 y lo mismo hago en la capa de abajo, que en este caso contiene la parte que no voy a mover de la ilustración. Si yo articulara todo el personaje, esta capa de abajo dejaría de tener importancia y la podría eliminar, porque si ustedes se dan cuenta, todos los elementos articulados se trasladaron automáticamente a la capa esqueleto. Todos los elementos no articulados están en la capa original o en la capa 1. ¿Ya? Entonces, simplemente voy poniendo el cabezal lector en alguna parte, ¿verdad?, de la línea de tiempo, por ejemplo en el fotograma número 10, y realizo un movimiento. Articulo este objeto. Fíjense ustedes entonces cómo automáticamente aparece ahí un fotograma clave. Eso va a significar entonces de que se grabó ese movimiento. Si voy al fotograma número 25, puedo hacer lo mismo acá. Voy a mover la muñeca un poco más para acá y voy a estirar el brazo. ¿Ok? Entonces, pasa eso. Y así sucesivamente yo puedo ir controlando, ¿verdad?, las diferentes etapas del movimiento. Entonces, si yo pruebo eso, voy a obtener ese resultado. Ahora bien, vamos a añadir la cámara a este proceso. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero es simplemente pinchar en la herramienta cámara. ¿Ok? Vamos a pinchar ahí. Fíjense ustedes que solo con el hecho de pinchar en la herramienta cámara se añade una capa que es la de la cámara. La cámara se maneja de una forma muy sencilla y bajo los mismos parámetros que cualquier otro elemento que nosotros queramos animar en el escenario. Simplemente que la cámara no es un elemento que nosotros estemos viendo. Lo que estamos viendo es el producto de la cámara, que es el encuadre en un momento determinado de la animación. Es decir, la cámara que nosotros acabamos de añadir tiene un plano general de nuestra escena. Automáticamente vamos a verlo, a comprobarlo, que si nosotros testeamos la película, estamos siempre viendo un plano general de la escena, que quiere decir que estamos viendo todo el escenario. ¿Ok? Ya. Estamos viendo todo el escenario. ¿Qué es lo que quiero hacer yo? Que más o menos por la mitad o desde la mitad hacia adelante de la línea de tiempo, la cámara se acerque al brazo. Entonces, lo que voy a hacer yo es lo siguiente. Voy a insertar un fotograma clave, más o menos el fotograma 25, 26. ¿Ok? Fotograma clave. Ahí lo acabo de insertar. ¿Para qué? Para que la cámara se mantenga en esa posición hasta el fotograma número 26, que es donde yo le voy a añadir un movimiento de cámara. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a hacer un clic con el botón derecho y voy a crear una interpolación clásica o de movimiento. Da lo mismo. ¿Ok?
Vamos a ver la de movimiento. Automáticamente la cámara todavía no hace nada. ¿Ok? Pero yo voy a volver a pinchar para seleccionar la herramienta de cámara. Este nuevo clic no me va a crear otra capa. La capa se crea automáticamente una sola vez. ¿Ya? Y me voy a fijar en lo siguiente. Tengo aquí dos subherramientas o subopciones de la herramienta cámara. Una que me permite girar el encuadre y otra que me permite acercarme o alejarme. Hacer zoom in o el zoom out. En este momento está seleccionada la herramienta de zoom in. Por lo tanto, fíjense. A partir del fotograma número 25 hasta el 35, por eso moví el cabezal lector a esa posición, yo voy a hacer un zoom in. Voy a hacer de que el objeto se acerque. ¿Ok? Y si ustedes se dan cuenta, perdón, acá, si ustedes se dan cuenta, automáticamente se añade el fotograma clave que me indica eso. Entonces, vamos a ver cuál es el efecto en la película. ¿Ok? Ahora, fíjense bien. Yo quiero acercarme hacia el brazo, no hacia el cuerpo del personaje. Por lo tanto, cuando yo paso por encima de la escena, fíjense de que el cursor se convierte en ese icono. Entonces, si yo hago un clic y arrastro hacia la izquierda, voy a estar moviendo el personaje a la derecha. Si arrastro hacia la derecha, muevo el personaje hacia la izquierda. Si lo arrastro hacia arriba, hacia abajo y viceversa. ¿Ok? Siempre hacia el lado que uno mueva el cursor, va a ser el lado contrario al que se va a mover el personaje o la captura de la imagen. Entonces, me voy a centrar ahí. Veamos cuál es la diferencia. ¿Ok? Ahora, si quiero, en ese punto, puedo hacer un zoom más preciso al brazo y más preciso todavía, y puedo dejarlo así. Entonces, veamos qué es lo que pasa. ¿Ok? Luego, lo que voy a hacer es que en el fotograma número 40 voy a hacer un zoom out. Zoom out. Y en el fotograma número 60 voy a terminar girando la escena. ¿Ok? La puedo girar para un lado o para el otro. ¿Sí? Puedo hacer de que la cámara o el camarógrafo, ¿verdad?, se acueste, por ejemplo, para un lado. Ahí. Y si lo quiero más, sigo moviendo ese elemento. Ahí va a pasar como que como si el camarógrafo se hubiese caído. ¿Viste? Chocó y se cayó. Y eso, muchachos, es todo lo que se puede explicar acerca de la utilización y aplicación de ambas herramientas. ¿Ok? Vamos entonces con lo que van a hacer.